abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Usted sabe que estamos abordando el Sermón del Monte y que ya hemos hablado sobre la introducción y hemos también, hace unos domingos atrás, hemos enseñado acerca del versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Este pobres en espíritu es el comienzo de todas las bendiciones del Sermón del Monte, pues cada versículo está encadenado, es consecutivo, hay un creciente en cada uno de ellos. Y lo vimos allí en el versículo 3. Y hoy nos toca el versículo 4, el cual dice, Mateo capítulo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Hasta ahí. Si usted quiere tomar su asiento, puede hacerlo. Bienaventurados, felices los que lloran. Esto es una contradicción para cualquier persona que escucha esto. ¿De qué manera pudiera haber felicidad en el llanto si el llanto es producto de la tristeza, el dolor? Sin embargo, el Señor afirma aquí que bienaventurados son los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y el pasaje no está hablando de un llorar por emoción, que es muy común a veces. Es decir, bueno, hay gente que llora en distintas circunstancias. A veces llora por cosas que son importantes y otras veces por cosas que no son tan importantes. A veces personas que lloran simplemente por ver una película, el final de una película, y vemos que derraman lágrimas por lo que está sucediendo en ese lugar. Pero este llorar no tiene que ver con un llorar emocional en ese sentido. Tampoco es un llorar de alegría, es verdad. Muchas veces la alegría nos provoca lágrimas. Y hay una forma de poder expresar una alegría que nos desborda muchas veces. Las lágrimas sí pueden caer de nuestros ojos en expresión de alegría. Pero no tiene que ver con ese tipo de sentimientos, de motivación. Este es un llorar, sí, de sufrimiento. Pero para que usted se dé una idea, en el griego hay muchas palabras que se usan para describir sufrimiento, para describir tristeza, para describir luto. Hay por lo menos 9 palabras que se utilizan para describir lamento, tristeza o lloro. Y por decirlo de alguna manera, los podríamos ver como niveles. O sea, poder decir que hay lamento o lloro nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, lloro nivel 6, nivel 7, nivel 8 y nivel 9. ¿Sí? El 9 es el mayor lamento, la mayor tristeza, la mayor profundidad en intensidad de lloro, y ese es el tipo de lloro que está hablando este versículo. No es un lamento, no es un luto, no es una tristeza superficial. Y claro que para todo aquel que sufre, o todos los que hemos sufrido, o todos los que estamos sufriendo, el alcanzar la alegría, el consuelo es una meta en sí misma. Todos queremos huir del dolor. Estamos en una sociedad que quiere estar siempre ajena del dolor. Tenemos tan a mano los analgésicos, ¿no? ¿Quién soporta un dolor de cabeza, ¿no?, sin echar mano antes a un analgésico? Tratamos huir del dolor, escapar del dolor. Y si nos dan un medio para poder evitar el dolor, entonces claro que queremos evitarlo. Todos queremos evitar el dolor. Y cuanto más profundo es el dolor, a veces es cuanto más lejos vemos el consuelo de ese dolor. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entender esta declaración que hace el Señor? Que pudiera haber felicidad en la tristeza, que pudiera haber gozo en la amargura, que pudiera haber alegría en medio de las lágrimas. Porque en el mundo que vivimos, el mundo está preparado para esconder el sufrimiento.
no expone el sufrimiento. Todas las cosas que están a nuestra disposición, la televisión, las películas, los parques de diversión, el dinero, las compras, todas esas cosas están utilizadas para mantenernos lejos de la aflicción, para mantenernos lejos de la tristeza, para alejarnos del sufrimiento, para que nuestra mente pudiera pensar en otras cosas que no tengan que ver con el sufrir. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, felices son los que lloran, felices son los que están sufriendo. Y claro que suena raro, pero es una forma distinta de ver la vida, de apreciar la vida, de entender. Incluso el Señor Jesucristo en Lucas 6:25 dice, ¡ay! Que eso es una exclamación de juicio. ¡Ay! Dice, de los que ríen. ¡Ay! De los que ríen. El Señor contradice el razonamiento de este mundo que afirma que solo son felices aquellos que ríen, que no hay ningún tipo de gozo en aquellos que padecen. Y afirmar, obviamente, que las lágrimas, no es que el versículo está diciendo que las lágrimas son el camino para la felicidad. No siempre las lágrimas llevan a la felicidad. Como tampoco no siempre la risa lleva a la felicidad. Muchas veces las risas llegan a las lágrimas. Y las lágrimas muchas veces llegan o nos llevan a la felicidad. Pero el Señor está diciendo, de alguna manera, está mirando allí a aquellas personas que le están escuchando, que están a su alrededor, y le dice, infelices son los que están riendo, y felices son o serán aquellos que derraman lágrimas. Ahora la pregunta que nos hacemos, todos nosotros, ¿todos los que lloran son felices? ¿Todo tipo de llanto tiene que ver con felicidad? Bueno, no es simplemente llorar. No es que si hay alguien que es muy llorón, dice, este es más feliz que el que no llora. No tiene que ver con eso. Pero el llorar es algo apropiado de todas las personas. Es normal, es común. O sea, no sé si alguna vez se escuchó, bueno, quizás ya no se utiliza mucho, pero se solía decir, los hombres no lloran. Los hombres no lloran, ¿no? A mí me criaron así. Mi papá, si lloraba por algo, antes de preguntarme qué me había pasado, no importa que viniera con la mano colgando, me decía, los hombres no lloran. No lloran. Bueno, no es así, los hombres lloran, ¿sí? Pero el problema es por qué lloran. ¿Por qué lloran? No es simplemente llorar. Llorar no es que queremos infligirnos dolor, para infligirnos llanto, y eso es el camino a ser felices. No, pero el llorar sí es normal. Todas las personas lloramos. Y es más, el llorar es un don de Dios, es un regalo de Dios. Si las personas no pudieran llorar, el dolor las aniquilaría. Si tú no pudieras derramar lágrimas, si una persona de una manera o en un momento o en una circunstancia no podría expresar su dolor en lágrimas, entonces el dolor envenenaría todo su ser, todas sus emociones. Por eso lloramos, para liberar las tristezas en lágrimas. Llorar es como si fuera una válvula de presión. Usted vio, hay algunos aparatos como el termotanque, ¿no? El termotanque que junta allí presión. Conoce el termotanque, no me miren a uno, o sea, un aparato que tiene fuego y hace hervir el agua adentro. Bueno, ok, eso genera presión. Si en un momento algo falla y esa presión se sigue acumulando en ese lugar, vuela el techo de su casa. Pero hay una cosita que se llama válvula de presión. Y cuando la presión llega a un momento donde ya no se puede contener dentro de ese recipiente, entonces esa válvula escapa, hace escapar la presión. Así es las lágrimas para con nosotros, de la misma manera. A veces son como una fuga que permiten que nuestros sentimientos encuentren una salida, y es un don de Dios. Es un don de Dios, es algo que Dios nos ha regalado, es un regalo de Dios. Si no hubiese la posibilidad de llorar, entonces la angustia se acumularía en nuestro interior y nos volveríamos personas sumamente amargadas. Nuestro sistema emocional sería un sistema enfermo.
Pero llorar es normal. ¿Sabes que Abraham lloró? Abraham lloró. ¿Y cuándo lloró? Lloró cuando su esposa murió. Tú podrías decir, ¿pero por qué lloró Abraham? Si Abraham era el padre de la fe, no había ninguna razón para que Abraham pudiera llorar. ¿Acaso pensó qué pensó? ¿De que su esposa se fue al infierno? Que no era, o sea, ¿por qué lloró Abraham? Bueno, lloró porque su esposa murió y lloró porque amaba a su esposa. Lloró porque era un hombre y es normal que él pudiera llorar ante esa pérdida. Lloró para sobrellevar su tristeza, para sobrellevar su pena. Génesis 17:17 nos habla acerca de eso y Génesis 23:2 dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara. Vino a hacer duelo. Y a llorarla, dice, claramente. Y a llorarla. Así también se expresa del rey David. En el Salmo 42, del 1 al 3, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escuche lo que dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hubo angustia en el corazón del rey David. Él se sentía solo, se sintió solo. Sintió que no hallaba a Dios y en esa soledad él derrama lágrimas. El sentirse solo es una razón suficiente para llorar. Incluso un hijo de Dios, en momentos de tristeza, en momentos de soledad, incluso un creyente, en algún momento de su vida puede sentirse o puede sentir que Dios está lejos. Incluso un creyente, en muchas circunstancias en su vida, puede sentir soledad y derramar lágrimas en forma de poder expresar lo que está sintiendo. También vemos en Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Está hablando de Timoteo. Dice: me acuerdo en mis oraciones de noche y de día. Y escuche esto lo que dice. Dice: deseando verte y acordándome de tus lágrimas. Aparentemente Timoteo estaba derramando lágrimas. ¿Quién sabe por qué? Quizás porque estaba desanimado. Era un creyente que se sentía desanimado o estaba pasando por una situación difícil y él derramaba lágrimas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Seguramente sí. ¿No le ha pasado? En alguna circunstancia de su vida, en algún momento. ¿No se ha sentido alguna vez desanimado? ¿No se sintió a veces que Dios no le escuchaba? ¿No se sintió a veces que Dios le había abandonado? ¿No se sintió de esa manera aún siendo creyente? ¿No lloró? ¿No derramó alguna vez lágrimas? Claro que sí. Nos dice Jeremías 9:1, él llora, pero llora por decepción. Él ve a las personas que están a su alrededor, él ve a los otros creyentes, ve al pueblo de Dios. Y la decepción por esa situación lo lleva a las lágrimas. Pablo derrama lágrimas de preocupación en Hechos 20:31 por la situación que había alrededor de ellos. ¿Recuerdan el padre que tenía un hijo endemoniado y lo trae al Señor Jesucristo y derrama lágrimas de amor, de preocupación por su hijo? Otros derraman lágrimas por los perdidos. Salmos 126:6. ¿Recuerdan la mujer? ¿Recuerdan la mujer que irrumpió cuando el Señor estaba allí y se tiró a sus pies? Y dice que lloró y que con sus lágrimas lavó los pies del Señor y con sus cabellos secó los pies del Señor. Bueno, esas eran lágrimas de agradecimiento, lágrimas de amor. A veces las personas lloran por agradecimiento, otras veces lloran por amor,
Otras veces lloran porque la preocupación ha venido a su vida. Otras veces lloran porque se han desilusionado de cualquier cosa. Otras veces lloran por desánimo. A veces lloran por soledad. Las personas lloran. Y el Señor Jesucristo también lloró. Lloró por Lázaro. Lloró por esa situación. El llorar es humano. El llorar es bueno. El llorar es sano. El llorar es llorar es un don que Dios nos ha dado. Pero también quiero decirte que hay un llanto insano, un llanto maligno, un llanto que es inapropiado, un llanto por avaricia, un llanto por envidia, como lo hizo Acab, ¿recuerdan? Allí en Primera de Reyes 21:4. Un llanto egoísta, el llanto caprichoso. Cuando alguien quiere algo para sí y no puede tenerlo, ese llanto egoísta, ese llanto a veces de las personas que pierden a seres queridos. A veces yo me he encontrado con personas, que dicen, estoy sin consuelo, estoy llorando, no puedo vivir más, no puedo seguir más porque murió mi papá. ¿Y cuántos años tenía tu papá? 98 años. Pero deja a tu papá, si es creyente, que se vaya con el Señor. Es un llanto de egoísmo. No llora por su padre. No llora por lo que perdió, llora por él. Porque no quiere soportar la pérdida. Son lágrimas de egoísmo. O un llanto de remordimiento, como David. ¿Recuerdan cuando muere Absalón? Muere Absalón en batalla. Absalón había sido un joven rebelde, desafió a su padre, un pecador terrible. Y en medio de la batalla, aunque David, su padre, había advertido que no lo matasen, él amaba a su hijo. Pero sin embargo, su hijo muere. Y al momento que le traen el aviso de que su hijo había muerto, entonces él se desvanece en lágrimas, en desconsuelo. Incluso los soldados dicen, pero ¿por qué lloras? ¿Acaso estarías entonces contento si hubiésemos muerto nosotros? Llora desconsoladamente. Incluso él dice, hubiese sido mejor que viviera Absalón y que yo hubiese muerto. Y eso es una tontería. ¿Quién hubiese querido que Absalón fuera el rey de Israel? De ninguna manera. Pero esas lágrimas que derrama David no son por amor, son por remordimiento. Porque él había sido un mal padre y ahora le alcanzaba el remordimiento de quién había sido. Y el remordimiento estaba haciendo que sus lágrimas lleguen a su vida. Además, Absalón fue una de las causas del pecado, de las consecuencias del pecado con Betsabé. ¿Recuerdan? En 2 de Samuel 12:6, Dios por medio de Natán le advierte a David, le dice, ¿sabes? Por este pecado pagarás 4 veces. Por este pecado que has hecho vas a pagar 4 veces. Y así fue. La primera consecuencia fue el hijo, fruto de ese pecado con Betsabé. La segunda fue que violaron a su hija Tamar. La tercera fue que asesinaron a su hijo Amnón. Y la cuarta fue la muerte de su hijo Absalón. La consecuencia de su pecado. Las lágrimas que derrama David no son lágrimas de amor, son lágrimas de culpa. La gente llora. Incluso hay gente que le hace poemas a las lágrimas, al llorar. Y algunos dicen, esta bienaventuranza, esta bendición es verdad, es verdad. Porque es verdad que cuando uno llora se siente mejor, ¿no? O sea, ok, si llorás, hay alguien muy conocido que dice, si querés llorar, llorá, ¿no? O sea, como esta idea de que el llanto trae algún tipo de alivio para los que están en sufrimiento. 2 de Corintios 7:10 dice que hay una diferencia entre una tristeza y otra tristeza, que hay una diferencia entre un llanto y otro llanto. Y dice, porque la tristeza que es según Dios, hay una tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación,
Pero hay otra tristeza que es según el mundo. Y esa tristeza no produce arrepentimiento, produce muerte. Produce muerte. No todas las lágrimas llevan a bendición, no todos los llantos traen vida eterna. Hay un solo tipo de lágrimas que lleva a la vida eterna y es el llanto por el pecado. Es el llanto por un arrepentimiento genuino, un dolor piadoso. Ese es el tipo de lágrimas que son consoladas, no todo tipo de lágrimas. No las lágrimas de un caprichoso, de un envidioso, de un resentido. No son todo tipo de lágrimas. Son las lágrimas que vienen del arrepentimiento, de un dolor que está relacionado con el arrepentimiento y el arrepentimiento que está vinculado al pecado. Volvamos ahí a Mateo 5, versículo 4. Aquí no está hablando de los que lloran por soledad, o los que lloran por desánimo, o los que lloran porque están desencantados, desanimados, porque aman demasiado a alguien, o porque perdieron a alguien. No es ese tipo de lágrimas, no se refiere a lágrimas caprichosas, de culpa o de tristeza, no. Aquí el punto es llorar porque eres un pecador, ese es el punto. Esa es la cuestión. No es lo que lloran por cualquier cosa. Y si usted vuelve al versículo 3, el cual hemos expuesto hace unos domingos atrás, nos damos cuenta que el comienzo de esto es que son bienaventurados los pobres de espíritu. Esto es, los que se consideran que no tienen ninguna posibilidad en sus propias fuerzas. La idea es que el versículo 3 habla de una condición interna y el versículo 4 nos habla de una condición externa. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven los que son pobres en espíritu? ¿Cómo se ven aquellos que reconocen su falta de posibilidades, de fuerza, su quebranto, su bancarrota de alma? ¿Cómo se ven? Bueno, se ven como en el versículo 4. Son los que lloran. Y los que lloran porque verdaderamente se reconocen necesitados. Entonces la entrada al reino comienza con reconocer que tenemos una necesidad espiritual, con un sentido de que estamos perdidos. Esa es la palabra, estamos perdidos, y allí comienza. Y no es que eso es al principio, y luego ya eres un rey, un sacerdote, eres el campeón de los campeones. No, sigue durante toda tu vida, toda nuestra vida como creyentes. Tenemos ese quebrantamiento, ese sabernos incapaces, esa necesidad de nuestro Señor. Si eres un hijo de Dios, nunca vas a perder esa actitud espiritual. Y si tú no tuviste nunca esa experiencia, si no llegó nunca al momento de que tú te sentiste un perdido, si no llegó nunca has marcado esta experiencia en tu almanaque de haberte sentido perdido, de haberte sentido sin posibilidades, si tú nunca te sentiste un pobre de espíritu, es que tú nunca entraste al reino. Y si tú no te sientes aún hoy como un pobre en espíritu, entonces hay dudas que en realidad alguna vez hayas entrado. No es algo que ocurre al principio, es algo que siempre se mantiene así durante nuestras vidas. La pobreza de espíritu del versículo 3 te lleva a llorar en el versículo 4. Solo un mendigo espiritual puede decir: apiádate de mí, Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Solo un mendigo espiritual como Pedro puede decir: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y este llorar del versículo 4 no es una angustia superficial, es la angustia más profunda, más terrible que alguien pudiera sentir. No es solo un lamento externo. Hay otras palabras en el griego para describir a alguien, por ejemplo, que grita, que tiene una catástrofe, un problema, y hay una palabra para describir ese tipo de
dolor, ese tipo de expresión, también terrible. Pero no es la palabra que se utiliza acá. La palabra que es utilizada acá describe un dolor profundo, el más terrible que una persona pudiera conocer. David, si usted se fija ahí en el Salmos 32, 32:3, él describe esta agonía interna que está pasando dentro de él. Dice, hasta que conocí mi pecado, confesé mi transgresión a Dios y sé que Dios va a perdonar mi maldad. Y él reflexiona acerca de ese pecado. Y él dice, no puedo sacarlo de mi mente. No puedo sacarlo de mi mente. David llora por su pecado, se arrepiente, Dios lo escucha, limpia su pecado y David cambia su actitud. Y en el Salmo 32 comienza diciendo, feliz el hombre que se lamenta de su pecado. Feliz es el hombre que se lamenta de su pecado. ¿Cómo sabemos que los que lloran son felices? ¿Por qué los que lloran son felices? Bueno, dice, bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonado. ¿Por qué los que lloran son felices? ¿Por qué? Porque son perdonados por Dios. El resto del mundo tiene que vivir con esa culpa, sin alivio, porque ellos no serán perdonados. Pero aquel que confiesa y se aparta, aquel que llora su pecado, aquel es feliz. No porque llora, sino porque recibe perdón. Hermanos, la felicidad no llega con lágrimas. La felicidad viene de lo que hace Dios en respuesta de esas lágrimas. David mira su situación. Él experimenta lágrimas de soledad. Él también durante su vida experimenta lágrimas de rechazo. Él también vertió lágrimas de frustración. Él también tuvo lágrimas de desánimo, de decepción. Tuvo lágrimas de derrota, incluso lágrimas inapropiadas por su culpa. Pero ninguna de esas lágrimas que derramó movió el corazón de Dios. Ninguna de esos llantos que David tuvo jamás movió a Dios. Pero cuando David lloró por su pecado, cuando las lágrimas fueron por sus pecados, entonces Dios se acercó, le consoló y le perdonó. Y dice, feliz, feliz el hombre cuya transgresión es perdonada. Felices los que lloran. Felices. ¿Qué dice el mundo? Felices los que ríen. Felices los que esconden su problema. Felices son aquellos que dicen, que esconden sus problemas bajo la alfombra. Esos son felices. Pero la Biblia dice felices los que lloran. Felices los que lloran. Usted me podría decir, quizás, pastor, ¿no es que hay demasiadas lágrimas en la iglesia? ¿No es que hay demasiadas lágrimas en la vida cristiana? ¿No es que somos, en realidad, no es que somos demasiado tristes? No es que somos eso. No es así. Tenemos poco de tristeza. Hay muy poco. Santiago 4, del 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escucha, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora escucha, versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que dice Santiago. No hay mejor consejo para un cristiano que llore en vez de reír. Sabes, yo sé que algunos me miran raro y me dicen, ¿qué tipo de sermón es este? ¿Qué tipo de consejo está dando? Pero sabe que me duele mucho observar la superficialidad que hay en las iglesias de hoy.
No sé si usted lo vio. La gente riéndose por cualquier cosa, de cualquier pavada. Hay una liviandad, hay una superficialidad de la fe, de quién es el Señor. Hay una insensatez, hay una estupidez producida en medio de las iglesias. Y mi mejor consejo para esas personas, cuando veo esos lugares así, mi mejor consejo, si pudiera darle un consejo a esas personas, es de que se aflijan en vez de llorar. Podría decirle, como dijo Santiago, afligíos y lamentaos, llorar, y que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque nadie, hermano, absolutamente nadie, entrará al reino de Dios sin lamentarse de su propio pecado. Nadie. Y si crees que estás en el reino de Dios y no hay evidencia de que esto ocurrió, si tú no estás llorando, entonces hay pocas evidencias que en realidad seas un creyente. Obviamente yo quiero ser feliz, como usted. Y sí me importa el gozo, sí me importa. No es que todos los días, no sé, tomo el mate cocido amargo porque, o sea, quiero amargar mi vida. No, yo también quiero estar contento. Pero sabes que yo no puedo disfrutar de esa felicidad sin antes haber tratado con mi pecado. Porque mientras tú te rías del pecado, no sabrás si realmente te has arrepentido. Proverbios 2:14 habla de aquellos que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad. Yo creo que la gente está perdiendo en las iglesias, creo que tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza, pero la gente está perdiendo el sentido de la gravedad del pecado. Tiene una doctrina defectuosa acerca de lo que significa el pecado. Muchos piensan en la vida cristiana como si fuese un juego. A la iglesia como si fuese, un chiste, ¿no? Esta definición que ya he usado en alguna oportunidad. Hay gente que trabaja para ridiculizar la iglesia, que hace frívola la iglesia. O sea, yo no estoy en contra de divertirnos. Es más, estuve hablando en este tiempo con hermanos de decir, nos gustaría tener más espacios, espacios con los jóvenes, para tener espacios de esparcimiento. No es que estoy en contra del buscar, de buscar alegría, no, al contrario. No estoy en contra de divertirnos. La Biblia es clara cuando dice que gran remedio es el corazón alegre. Proverbios 17:22. Gran remedio es el corazón alegre. Pero yo a veces veo que estamos desequilibrados. Hay algunas personas que piensan que el movimiento carismático, o sea, el movimiento pentecostal de este tiempo, es el mayor movimiento de avivamiento que haya existido en la historia. Algunas personas creen esto. Pero créame que yo nunca he visto tantas pavadas juntas. Nunca. Todo lo que veo está muy lejos de una verdadera experiencia de conversión. Conocí un grupo de creyentes hace unos años atrás, creo era una iglesia completa, que ellos decían que habían entrado en un mover de avivamiento, ¿no? Y como ellos describían ese mover de avivamiento, dicen que todos los que estaban experimentando avivamiento en medio de la iglesia, simplemente en algún momento del día, en el colectivo, en algún lado, se ponían a llorar. Conocimos a un matrimonio que lo conocíamos hace muchos años. Ellos eran líderes, pastores de ese lugar. Y ellos se instruían de esa manera. Decía, estamos en un tiempo nuevo con el Señor, estamos en el mejor momento con el Señor, este es nuestro mejor momento, y lo que hacían eran buscar espacios para poder llorar, porque dice que de repente, de la nada, comenzaban a llorar. Pero llorar porque, sin ningún motivo. Lloraban. Y eso era un avivamiento, el llorar. Al cabo de un poco tiempo, esa mujer que lloraba en el colectivo y que todos miraban y decían, wow, ¿por qué llora? Y ella decía, no, es el Señor, siento el Señor. Cuando siento el Señor lloro. A los pocos meses
parece que sintió otra cosa porque abandonó a su marido y se fue con otra persona. No es llorar por llorar. Aquí el versículo no dice llorar, porque llorás, estás en un nivel espiritual. Habla de llorar por saber quién eres, tu pecado. Hay creyentes que buscan reírse por todos los medios y en realidad deberían estar llorando en vez de reírse. Ahora, obviamente, una persona puede saber que está en bancarrota espiritual, que es un pobre espiritual. ¿Y qué hace? Bueno, puede fingir, como los fariseos. Mostrar que están bien, o sea, como un sepulcro blanqueado, estar bien y podrido por dentro. Decir, no pasa nada, estoy bien, vengo a la iglesia a caretearla. Dije algunas veces eso, ¿no? ¿Alguna vez? Que muchas veces vienen a la iglesia no para mostrar su necesidad de Dios, sino para mostrar cuán bien están. Cuán lleno estoy. Otra cosa es reconocer que estás en bancarrota espiritual, pero si lo arreglo por mi cuenta. Yo salgo por mí mismo. Yo salgo. Otros pueden decir, ok, yo estoy en desesperación, ¿y qué hacen con eso? ¿Cómo resuelven esa bancarrota espiritual? Van y se cuelgan como Judas de un árbol. Bueno, tú reconoces, tú sabes que estás en bancarrota espiritual. Todo, cualquiera, en el mundo. Tú le preguntas a cualquier persona en su interior, tú míralo a los ojos y dile, tú sabes que estás perdido. O sea, deja de caretearla, deja de pensar que tú sabes que estás perdido, sabes que estás perdido. Lo que no tienes es la actitud correcta. Tú debes admitirlo. Y no solamente admitirlo, sino recurrir a la gracia y la misericordia del Señor. ¿Recuerdan al hijo pródigo? El hijo pródigo estaba en bancarrota. Estaba dando comida a los cerdos y decía, los cerdos tienen comida y yo me gustaría comer lo que los cerdos comen. Pero no la careteó, no es que dijo, no, sí, yo estoy acá con los cerdos, vos me ves con los cerdos, pero en realidad yo soy gerente de administración de los cerdos, ¿no? Escuchaba el otro día una persona en la televisión y le preguntaron, ¿de qué trabaja usted? Dije, yo trabajo en turismo, esparcimiento. Ah, dice, ay, qué bueno, ¿y qué puntualmente hace? Soy remisero, dice. ¿No? Algunas personas niegan su realidad. Describen su realidad de una forma que no es real. Bueno, el hijo pródigo no hace eso. El hijo pródigo reconoce su situación. Tampoco dijo, yo salgo por mi cuenta. No, yo acá la voy a remar, voy a ver qué hago con los cerdos, organicemos, no, vamos a ver cómo salimos de esta situación. No, tocó fondo, no hay forma de salir, no es con tus propias fuerzas. Tampoco se quejó y agarró y se dejó caer en el bebedero y se murió ahogado ahí en el bebedero. No, tampoco hizo eso. Lo que hizo fue lo correcto. Él admitió su situación y se volvió a su padre en arrepentimiento. Allí encontró fuente de gracia y de bendición. La salvación viene por arrepentimiento y ese arrepentimiento con lágrimas. Y Dios exige que sea de esa manera. Y siento que muchas personas, pienso que creen que son cristianos, pero nunca han experimentado esto de sentirse un pobre en espíritu, de verdaderamente sentirse quebrantados por el pecado. No, nunca encontraron. Nunca fueron a un lugar, a una iglesia donde verdaderamente le hablaron acerca de su pobreza espiritual, de su quebranto, y verdaderamente reconocieron y entendieron su necesidad de un Salvador. No, entraron a un lugar, a una iglesia que era como un corso, y allí estaban y de allí quedaron y piensan que están dentro de la iglesia. Y cuando tú le preguntas a esas personas si son salvas, te dicen, sí, soy salvo. Y dices, ¿cómo eres salvo? ¿Cómo eres salvo? Y te hablan del pasado. Te dicen, sí, alguna vez yo experimenté esto, sí, alguna vez pasé, hice una oración,
Alguna vez alguien me preguntó, sí, a partir de ahí yo soy un creyente. Eso es evidencia que yo soy un creyente. Toda la seguridad de salvación de esa persona está porque alguna vez hizo algo en su pasado. Y esa no es la forma que la Biblia describe a un creyente. La Biblia habla del hoy, no habla del ayer. Segunda de Corintios 12:21. Dice el apóstol Pablo ahí, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y la lascivia que han cometido. Dios manda que haya arrepentimiento y el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Si tú no lloras por tu pecado, yo lloraré por ti. Yo lloraré por ti. Dios manda aflicción por el pecado. Y no es esto de revolcarnos en la compasión, decir, qué pobre soy yo, qué pobre. Porque algunas personas se van al otro extremo y creen que cuanto más cara larga tienen, más espirituales son. No, no es eso. No es eso. Estoy hablando de arrepentimiento genuino, de arrepentimiento verdadero. Y si tú no conoces la diferencia entre uno y otro, tienes un gran problema. Si tú no conoces lo que verdaderamente es arrepentimiento genuino, tener una experiencia de quebrantamiento, si tú no sabes lo que es eso, entonces tú tienes un grave problema. Cuidado, que tampoco queremos hacer un mar de lágrimas de cualquier cosa. Segunda de Corintios 2, 7 y 8 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, está hablando de los hermanos, para que no sea consumida de tanta tristeza. La idea no es llegar a una tristeza insostenible. Que la idea, el punto sea ver compitamos quién es más triste, a ver cuál es más espiritual. No, no es la idea. No debemos dejar que nadie sea tragado de mucho dolor. Y cuidado porque puede haber confusión con eso. Sí, obviamente hay una lucha interior. Esa es la lucha que tenemos con el pecado. Primera de Juan dice que la evidencia de alguien que es creyente es alguien que está confesando sus pecados. No que confesó, sino que está confesando. Él está viviendo, está peleando con su pecado. No es algo que hizo, sino es algo que está haciendo hoy. Ahora nosotros estamos confesando nuestro pecado. ¿Sabes por qué soy creyente? No porque alguna vez hice una oración, es porque estoy viviendo una vida de confesión. Hoy, Mateo 5, volvamos. El verbo llorar, los que lloran, es un continuo. Pentoutes. No es llorar alguna vez, es seguir llorando, es estar continuamente en ese estado. Y esos, los que están en ese estado, esos van a ser consolados. Esos. Y hay un equilibrio sano en todo esto. Mire qué curiosidad, ¿no? En todo el Nuevo Testamento, nosotros encontramos muchas cosas que el Señor hizo en esta tierra, pero nunca dice que el Señor se rió. Seguramente lo hizo. Seguramente el Señor se rió. Pero no está registrado. Sin embargo, sí está registrado que Él tuvo hambre, que Él tuvo sed, que Él lloró, pero no está registrado que Él se rió. Yo estaba haciendo un ejercicio de tratar de pensar ¿cuántas razones el Señor tenía para reír por las cosas que estaba viendo a su alrededor? Nosotros hermanos, yo creo que hemos abandonado de alguna manera la conciencia de la gravedad de la situación que nos encontramos y en el mundo que vivimos. Y nos estamos dejando llevar por la risa del mundo, por la superficialidad del mundo. Parece que como ellos estamos en busca de sensaciones lindas, locos por el placer. Hay gente que le encanta escuchar comediantes, le encanta ir a iglesias donde le cuenten constantemente chistes, ¿no? Si no hay chiste no es un sermón, vayamos chiste. Incluso hay hasta comediantes que están haciendo su carrera detrás de los púlpitos. ¿Los vio? Porque a la gente le encanta la risa fácil. Ahora, llegando al final, usted me podrá decir, ¿qué gano con llorar? No es cómodo llorar.
no me gusta llorar. No es algo lindo llorar. ¿Qué beneficio espiritual me trae? Bueno, no es que los que lloran son felices, no es llorar por llorar, sino son felices aquellos que lloran por su pecado porque recibirán consuelo. No hay felicidad en el mundo porque el mundo no va a ser consolado. Por eso no son felices. Por eso el término que utiliza aquí, autoi, significa bienaventurados los que continúan llorando, los que están llorando. Solo los que lloran por el pecado conocen el consuelo de Dios. Solo los que lloran por el pecado saben lo que es secar sus lágrimas con las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios que consuela. La palabra que es utilizada aquí es paracleo, que viene del paracleto, que tiene que ver con consuelo, que tiene que ver con consolar. Dios es un Dios de consolación. Dios es el Dios de toda consolación. Él nos consuela. Él nos consuela en nuestro dolor, Él nos consuela en nuestra soledad, Él nos consuela en nuestra tristeza. Dios nos consuela. Dios es el Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él nos ayuda, Él nos atiende, Él nos escucha. Él atiende nuestra necesidad. Él siempre está allí. Y hay muchas referencias de esto en la Biblia. Salmos 35, Salmos 50, 15, Isaías 55, del 6 al 7. En medida que nuestras lágrimas caen de nuestro rostro, en la medida de que nuestras lágrimas suben al trono, el consuelo de Dios llega a nuestras vidas. Siempre es así, porque Dios es un Dios de todo consuelo. Siempre es así. El consuelo va de la mano del llanto. También las Escrituras nos consuelan. Las Escrituras son un medio para encontrar consuelo. Romanos 15, de 4 al 5, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Quieres consuelo? En las Escrituras hay consuelo. Dios nos consuela. En las Escrituras nos trae consuelo. Jesucristo también es nuestro consuelo. Recuerda cuando Él dijo, es necesario que me vaya para que Dios envíe otro consolador, otro. Eso significa que Jesucristo también es nuestro consolador. Somos consolados por Dios, somos consolados por la palabra, somos consolados por la obra del Espíritu Santo, porque Él es el Paracleto. Somos consolados por nuestro Señor Jesucristo y por la palabra. Tenemos consuelo. Tenemos consuelo. Los mandamientos de Dios son livianos para con nosotros. ¿Por qué? Porque el yugo de nuestro Señor Jesucristo es liviano. Porque comparado con el peso del pecado de este mundo, para los que somos creyentes, es muy liviano el yugo de nuestro Señor. ¿Cómo puedo convertirme en alguien que llora? ¿Cómo puedo convertirme en estos que van a ser consolados? Bueno, tienes que quitar algunos obstáculos, tienes que quitar algunas barreras en tu vida. ¿Cuáles son? Primero, el amor al pecado. Si tú amas tu pecado, tu corazón está tan duro que jamás tú encontrarás un verdadero arrepentimiento. Tienes tu corazón congelado si tú amas tu pecado. Eso es un gran tropiezo para que tú realmente puedas ser consolado. Y la mayoría de nosotros tenemos obstáculos. Otra cosa es la desesperanza. El pensar que Dios no puede hacer nada contigo. No, Dios no puede hacer nada con mi situación. Bueno, yo voy a la iglesia, pero quizás esa idea de que, bueno, vengo y a ver si alguien toca, me ora por mí. Dios es poderoso. Dios puede hacer algo. Pero si tú tienes un corazón sin fe, sin esperanza, sin expectativas, entonces ese es un obstáculo para que tú te conviertas en uno de estos grupos que lloran y que van a ser consolados. Otro es el orgullo. El orgullo. O sea, no, yo no soy tan malo. No, yo no estoy vacío. No estoy tan vacío. Yo estoy más o menos bien. Ahora, si tú crees que no eres malo, tú eres el más malo de todos. Sin lugar a duda. Pero eso es una imposibilidad para que Dios pueda hacer algo en nosotros. Otros los que creen en la gracia barata. Es decir, bueno, alguna vez yo hice una declaración, yo soy cristiano y ahora todo está pago. Todo está pago. No importa lo que haga, no importa cómo viva, no importa el pecado que haga, yo soy cristiano. ¿Y cómo sé? Hice una oración de fe algún día. Pero no estás viviendo como creyente. No importa, pero yo hice la declaración de fe. Me dijeron que anotaron mi nombre en el libro de la vida. ¿Ah, sí? Sí. Y no se puede borrar, ¿sabías? Sí, no se puede borrar. Pero lo que yo dudo que te hayan anotado. ¿No? Pero hay personas que
que crees en esa gracia barata. Otra es la dilación. Esto es un escollo terrible. El dilatar, la dilación. Decir, bueno, yo sé que estoy en bancarrota, yo sé, yo conozco mi situación, yo sé que debo hacer algo, pero no lo hago nunca. Yo sé que está mal, pero en algún momento no, eso es dilación. Eso es dilación. Y eso es un obstáculo. Terrible obstáculo. No solamente hace falta que tú sepas que estás en la situación que estás. No simplemente que sepas qué es lo que vas a hacer. No, porque yo voy a hacer esto y esta cosa. No, lo importante es cuándo. Y el cuándo no es mañana, el cuándo es hoy. A veces las personas creen que la vida les pertenece. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No es importante solamente el qué ni el cómo, sino el cuándo. Y no pienses que el mañana te pertenece, quizás no haya mañana para ti. Otra cosa es la risa. A veces la risa es un obstáculo. Y me río de eso. A veces la risa. Nosotros somos un grupo de personas que nos reímos. Generalmente las mujeres se quejan de nosotros. Los días jueves, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se ríen ustedes? ¿No? O sea, cada vez que venimos a la reunión, pero ¿cómo se ríen ustedes? ¿Sabe? A veces y encima tenemos una risa muy particular, ¿no? No es esa risa de que juju así discreta. Wow, esa risa. Nos reímos, ¿verdad? Pero a veces la risa puede ser un obstáculo. ¿Cómo puede la risa? Bueno, pero estoy hablando de una risa superficial, de una risa fácil. Del tonto, el tonto que se ríe cuando debería estar llorando. Del tonto que no toma nada en serio, que está terriblemente perdido y se está riendo de su situación. De ese tipo. A veces la risa es un obstáculo. El no tener los pies en la tierra. Esas personas que esperan siempre mantenerse en una fiesta, ¿no? Esas personas que intentan, como el borracho. ¿Recuerdan? Yo me he encontrado muchos borrachos por ahí que andan dando vueltas y dicen, ¿qué hace por acá? Algún borracho conocido del barrio. ¿Qué hace? No quiero llegar a mi casa. Y van y toman porque no quieren enfrentar la realidad de su casa. Qué mal el borracho, ¿no? Pero muchos lo hacen con el trabajo. Trabajan todo el día para no llegar a su casa. Algunos con las cosas que compran. Algunos para no enfrentar a hablarse con su esposa. Mirá lo que te compré, mirá lo que traje. Vámonos de viaje, hagamos esto, hagamos aquello. Esa es una tontería. ¿Sabes que en Apocalipsis 18, lo primero que va a hacer Dios cuando comience la tribulación es silenciar toda la música del mundo? Mala noticia para los músicos, ¿eh? Algún día la música, Dios va a callar toda la música. El mundo va a quedar sin música. Dios obligará a que las personas presten atención a lo que está por ocurrir, a lo que va a pasar, a que dejen de evadir la realidad. Y dice que Dios va a callar la música. No va a haber música. Quiero darte un consejo. Silencia aquellas cosas que te están haciendo prestar atención a lo que no es importante. Apaga la televisión, quítate los auriculares de los oídos. Sal de la risa fácil. Presta atención a tu situación, a cómo estás. Enfrenta tu situación. Termino. Estos son obstáculos. ¿Qué debo hacer? Bueno, mira la cruz. Si estás entretenido en otras cosas, deja lo que estás haciendo y mira la cruz. Si tú no entiendes el significado de la cruz, si el significado de la cruz no rompe tu corazón, si viendo al Señor colgado del madero, si no entiendes que Él está en tu lugar, Él pagó tus pecados, si eso no quiebra tu corazón, entonces tu corazón es de piedra.
Mira lo que le costó tu pecado. ¿Quieres saber cuán grave es el pecado? Si tú crees que tu pecado no es importante, entonces ¿por qué Cristo fue colgado de un madero? Mira lo que costó tu pecado. Luego estudia la Biblia. Ve la Biblia, agarra la Biblia. Fíjate de la vida de David y cómo él trató su pecado, cómo él habló de su propia pecaminosidad, cómo Isaías lo hizo, cómo Pedro lo hizo, cómo Pablo dijo, yo soy el primero entre todos los pecadores. Míralo. Y después que miras y estudias acerca de cómo ellos trataron con su pecado, entonces compárate con el hombre más grande que haya existido en este mundo. Compárate con Jesucristo. Y luego dime si tú no eres un pecador. Ora por un corazón contrito, eso viene de parte del Señor. Dios no despreciará un corazón contrito y humillado, pero eso viene de Él. Ora porque tu corazón sea contristado, que el Espíritu Santo obre en ti. Pregúntate a ti mismo si eres sensible al pecado. ¿Cómo reaccionas al pecado? ¿Te ríes con el pecado? ¿Te gusta el pecado? ¿Lo dejas pasar? ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? Hermanos, muchos de ustedes están viviendo en situaciones pecaminosas y simplemente se ríen en su situación. Hay personas que nunca quieren tratar con eso. Tal vez sea un pecado sexual, tal vez sea un pecado económico, sentimientos, pensamientos, fracaso, quién sabe, sea lo que sea. Pero tú, ¿cómo reaccionas? ¿Eres sensible al pecado? ¿Has sentido alguna vez la felicidad de ser perdonado? ¿Sabes? Eso es algo que nunca te olvidas. Yo hay sensaciones que nunca me voy a olvidar en mi vida. La vez que mi esposa me dijo que estaba embarazada, cuando nacieron mis hijos. Son situaciones que jamás voy a olvidar lo que sentí en ese momento. Pero hay una cosa más, que está marcada en mi vida. Cuando sentí que Dios me perdonó. Cuando sentí perdón de parte de Dios. Cuando sentí que mis pecados fueron perdonados. Me acuerdo de ese día. Y si tú no tuviste esa experiencia, entonces quizás tú nunca en verdad te convertiste. Yo quiero que tú te conviertas en alguien que llora, porque Dios quiere que tú te conviertas en alguien que llora. Pero no quiero que te conviertas en alguien que llora simplemente para ser alguien que está triste. Quiero que te conviertas en alguien que llora para que seas consolado, para que conozcas el consuelo de Dios, para que no vivamos como este mundo en medio de un corso, sin darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Reflexiona, vuélvete hoy, toma decisiones hoy. No es una experiencia de ayer, es como vives hoy. Felices los que lloran, felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Padre, te damos gracias en esta hora. Ayuda a nuestro corazón endurecido, a muchas veces los escollos, Señor, que no permiten que tu arado rompa nuestros corazones, porque tenemos mentes egoístas, corazones egoístas. Señor, que no solamente podamos aceptar, reconocer, sino que hoy tengamos una actitud correcta y que tu Espíritu